¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué los grandes aviones comerciales almacenan su combustible dentro de las alas? A primera vista, la decisión parece contraria a cualquier lógica básica. Si tuviéramos que elegir intuitivamente un lugar para guardar decenas de toneladas de líquido inflamable dentro de una aeronave, probablemente elegiríamos el fuselaje. Es más ancho, ofrece mayor volumen utilizable, está mejor protegido ante impactos externos y representa una estructura más robusta desde el punto de vista mecánico. Sin embargo, en la ingeniería aeronáutica, las decisiones rara vez se toman por intuición. Cada elección de diseño es el resultado de análisis rigurosos, simulaciones complejas y compromisos calculados entre múltiples factores que interactúan entre sí. Y almacenar el combustible en las alas es, precisamente, uno de los ejemplos más ilustrativos de ese proceso. Cuando se le pregunta a alguien por qué los aviones guardan el combustible en las alas, las respuestas más frecuentes suelen ser dos. La primera es que el fuselaje ya está completamente ocupado por pasajeros, equipaje, sistemas de navegación y otras estructuras esenciales, por lo que simplemente no queda espacio disponible. La segunda es que las alas contienen un volumen interior que de otra forma permanecería vacío y sin uso, así que tiene sentido aprovecharlo. Ambas explicaciones suenan razonables y contienen una parte de verdad, pero ninguna de las dos llega al fondo de la cuestión. Si el problema fuera únicamente encontrar espacio para el combustible, los ingenieros podrían ubicarlo en la sección inferior del fuselaje, en la zona de cola, en depósitos auxiliares distribuidos por distintos puntos de la estructura, o en cualquier combinación de estas opciones. Pero no lo hacen, y eso nos indica que hay algo más importante en juego. La pregunta correcta no es dónde cabe el combustible dentro del avión. La pregunta correcta es cómo afecta la posición del combustible al comportamiento de la aeronave durante el vuelo. Y en cuanto se formula de esa manera, el problema cambia por completo. Ya no estamos hablando de logística de almacenamiento. Estamos hablando de distribuir estratégicamente decenas de toneladas de masa dentro de una estructura que debe mantenerse estable, controlable y eficiente a 10.000 metros de altitud durante horas, mientras esa masa disminuye de forma continua. Para comprender esto, es necesario entender uno de los conceptos más fundamentales de la aviación, el centro de gravedad. En cualquier objeto físico, el centro de gravedad es el punto en torno al cual se distribuye uniformemente toda su masa. En una aeronave, este punto es absolutamente crítico porque determina cómo responde el avión a las fuerzas aerodinámicas y cómo se comporta ante cualquier perturbación. Si el centro de gravedad se desplaza demasiado hacia la parte delantera del avión, la aeronave tiende a cabecear hacia abajo, lo que obliga a los sistemas de control a aplicar fuerzas correctivas constantes para mantener la actitud de vuelo deseada. Eso consume energía, aumenta la resistencia aerodinámica y eleva el consumo de combustible. Si, por el contrario, el centro de gravedad se desplaza demasiado hacia la parte trasera, el avión se vuelve inestable, más sensible a las turbulencias y más difícil de controlar, lo que puede comprometer seriamente la seguridad del vuelo. Por eso los ingenieros dedican un esfuerzo enorme a calcular y controlar la distribución de masa dentro de la aeronave, asegurándose de que el centro de gravedad permanezca dentro de un rango específico y aceptable durante todas las fases del vuelo. Ahora bien, la mayoría de los elementos que componen un avión tienen una masa fija. Los motores pesan lo mismo al despegar que al aterrizar. Los asientos, los sistemas electrónicos, la estructura metálica, todo permanece constante, pero el combustible es diferente. Es el único componente de gran masa que varía de manera continua y significativa a lo largo del vuelo. En un avión de largo recorrido, la diferencia entre el peso del combustible al despegar y al aterrizar puede equivaler al peso de cientos de pasajeros. Eso significa que, a medida que el motor quema combustible, la distribución de masa interna del avión cambia, y con ella, el centro de gravedad. Si ese desplazamiento no se gestiona correctamente, el avión puede volverse cada vez más difícil de controlar conforme avanza el vuelo. Aquí es donde la ubicación del combustible en las alas cobra su verdadero sentido. Las alas están situadas cerca del centro geométrico del avión y en la misma región donde se genera la sustentación aerodinámica. Esto significa que, cuando el combustible se consume desde los depósitos alares, el centro de gravedad del avión se desplaza muy poco. El equilibrio general se mantiene casi constante a lo largo de todo el vuelo, sin necesidad de ajustes constantes ni maniobras correctivas. El avión permanece estable, predecible y eficiente desde el momento del despegue hasta el aterrizaje.
Algunos podrían argumentar que, si el objetivo es estabilidad del centro de gravedad, bastaría con almacenar el combustible en el centro del fuselaje. Y técnicamente eso también podría funcionar, al menos en parte. Pero hay otro factor decisivo que hace que las alas sean la elección preferida: el volumen estructural disponible. Cuando observamos un ala desde fuera, parece sorprendentemente delgada y sólida, pero en su interior es una estructura extraordinariamente compleja. Está formada por largueros longitudinales que recorren el ala de raíz a punta, por costillas transversales que definen su perfil aerodinámico y por paneles de revestimiento que transmiten las cargas a toda la estructura. Entre todos estos elementos existe un volumen interior considerable, y ese volumen ya forma parte del diseño original del ala. No es necesario añadir nada, ni rediseñar nada, ni incorporar elementos externos. El espacio ya está ahí, integrado en la propia estructura. El fuselaje, en cambio, es el espacio más valioso de toda la aeronave desde el punto de vista económico. Cada metro cúbico del fuselaje que se utiliza para almacenar combustible es un metro cúbico que no puede usarse para transportar pasajeros o carga. Y dado que los ingresos de una aerolínea dependen directamente de cuánta carga de pago puede transportar cada vuelo, sacrificar ese espacio tiene un costo económico muy real y significativo. Las alas, al no tener esa restricción, ofrecen una solución mucho más eficiente. Se aprovecha un espacio estructural existente sin reducir en absoluto la capacidad de carga útil del avión. Esta filosofía de diseño tiene un nombre concreto: ala húmeda. A diferencia de los sistemas que instalan depósitos separados dentro del ala, en el diseño de ala húmeda el propio interior del ala es el depósito. La estructura se sella cuidadosamente, se divide en compartimentos y se trata con recubrimientos especiales para garantizar la estanqueidad. El combustible ocupa directamente el espacio entre los elementos estructurales, lo que permite almacenar grandes volúmenes sin añadir peso adicional por concepto de tanques independientes y sin modificar las dimensiones exteriores de la aeronave. Pero el argumento más sorprendente, y quizás el más elegante desde el punto de vista de la ingeniería, tiene que ver con la integridad estructural del ala. Durante el vuelo, el ala está sometida a fuerzas enormes. La sustentación aerodinámica actúa a lo largo de toda su superficie, ejerciendo una fuerza hacia arriba distribuida por toda su envergadura. Al mismo tiempo, la mayor parte de la masa del avión, el fuselaje, los motores, los pasajeros, la carga, está concentrada en el centro, tirando hacia abajo por efecto de la gravedad. El resultado es que el ala se comporta como una viga en voladizo sometida a un momento flector muy intenso, especialmente en la zona de la raíz, donde el ala se une al fuselaje. Si el ala estuviera completamente vacía, ese momento flector sería máximo, lo que implicaría mayores tensiones internas, mayor fatiga del material y la necesidad de una estructura más pesada para soportar esas cargas. Cuando el ala se llena de combustible, ocurre algo notable. El peso del combustible distribuido a lo largo de la envergadura actúa como un contrapeso a la fuerza de sustentación. Ambas fuerzas, la sustentación que empuja hacia arriba y el peso del combustible que tira hacia abajo, se compensan parcialmente a lo largo del ala, reduciendo el momento flector neto que debe soportar la estructura. En términos prácticos, esto significa que el ala se dobla menos, las tensiones internas son menores y la fatiga acumulada a lo largo de miles de ciclos de vuelo se reduce de forma significativa. Dicho de otro modo, el combustible no es únicamente la fuente de energía que mueve el avión. Es también un componente activo del sistema estructural que mantiene la integridad del ala durante el vuelo.